corazón, Dios pone que hablemos de elementos. ¿Escuchó la nota? Elementos. De pronto pudiera ser un peyorativo si nos referimos a una persona, decirle el elemento, ¿verdad? Sería desde como falta de educación, falta de cultura, falta de cierto nivel de preparación. El señalarle a alguien con este calificativo, diríamos este adjetivo, diciéndole un elemento. Pero si como comunicador que soy pienso en los elementos que intervienen en la comunicación, tomaríamos algunos detalles para pensar en los, ¿verdad?, en el emisor, el receptor, el mensaje en sí mismo, los códigos, los canales o medios por los que va a servirse la comunicación. Pues pensaríamos en este caso. Ahora, si pensáramos en literatura y pensamos en los elementos para el orden de caso, hablaríamos abundantísimo de esto, pero la nota es que quiero hablar de elementos, pero en un contexto, sabiendo que existen elementos que obran de manera consciente e inconsciente. Pero, ¿en qué contexto y en qué sentido? Permítame entonces concebir esto desde una perspectiva. En el Salmo capítulo 4, a la altura del verso 1, el salmista dice unas palabras y me quiero ir a eso porque quiero tomar esto solamente como una nota referente, porque me voy a situar en el libro de Génesis capítulo 26, pero en Salmo, ahí hay una notita que quiero que apuntemos de manera especial, el verso 1. Note que dice el texto allí: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Quiero subrayar: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Amén. Amén. Pues situado justamente en esta sola nota, quiero ubicarme entonces para conversar con el tema elementos para el crecimiento. ¿Escuchó la nota? Elementos para el crecimiento. Ya mencionamos y señalamos lo que esto implica. Ahora, pensar en el crecimiento, esto traducirá necesariamente que solo se puede crecer si se está saludable. ¿Me escuchó? Solo se puede crecer si algo está sano. Generalmente lo que está enfermo no crece ni se desarrolla. De hecho, existe una patología, ¿verdad?, congénita en algunos infantes, producto del descuido de las madres a la hora de gestar o concebir, y es la falta de ciertas vitaminas produce que los niños nazcan con cierto raquitismo. El raquitismo es una enfermedad que reciben los neonatos o los niños antes de nacer, porque las madres no tomaron las vitaminas apropiadas para el sano desarrollo y crecimiento del bebé dentro del vientre. Por ello, cuando estoy hablando de elementos para el crecimiento, estoy pensando necesariamente en la obligatoriedad que debe implicarnos a nosotros el saber que para poder crecer van a existir algunos elementos que van a intervenir. Por ello, eso precisará, como ya hablamos, el caso de una correcta alimentación. Aquí estamos, no soy nutriólogo, yo lo que soy comunicador y para un ejercicio teólogo. Pero la verdad es que en el ejercicio de todo esto, tiene esto que implicar. Si somos adultos, si somos personas que ya nacimos, para poder crecer igual tenemos que tomar comida de calidad, comida que nos permita alimentarnos, comida que nos permita nutrirnos, hacer algo de ejercicio. Esto producirá entonces que haya un crecimiento saludable, pues se van a quemar algunas toxinas en la medida que nosotros hacemos ejercicios. Y esto a su vez permitirá y producirá el que esta expansión o crecimiento se vaya desarrollando en algún contexto. De hecho, todo ser vivo tiene tres fases, y esto lo sabemos: nacen, crecen, se reproducen y cuarto, final, mueren. Eso solo lo reitero, si se está sano, esto se puede permitir. Ahora, pensemos nosotros como creyentes, si somos saludables, si estamos saludables, ¿cómo vamos a crecer? Permítame entonces volver a leer una vez más la parte del texto en el que quise hacer énfasis, en el capítulo 4, verso 1 del Salmo, donde él está diciendo: estando en mi aflicción, tú me hiciste ensanchar. ¿Escuchó la nota? Sabrás entonces que un elemento que el Señor utilizará para poder ayudarnos a crecer serán las aflicciones. Gloria a Dios. Aleluya. Alábelo aunque sea bajito, porque la verdad es que todos interpretamos que el Evangelio es un camino de rosas. Yo no dudo que no lo sea. Eso es un camino de rosas.
Ahora, lo que sí es seguro es que las rosas también tienen espina. Aleluya. A veces no quisiéramos ser tocados por las espinas, pero nos encanta tomar las rosas. De hecho, nos deleitamos cuando las vemos en el jardín. ¿Y qué mujer, sobre todo mujer, no se tentaría a tomar una y colocarla en su mesa de la casa? ¿Qué hombre que quiera agradar a su esposa no se volvería a agradar, haría cualquier cosa por llevarle un ramo en algún momento determinado, excepto a la mía, hay que llevarle orquídeas? Sí, porque mi esposa es de orquídeas. De la manera que pensamos en medio de todo esto, son detalles de lo que debe darse. Ahora, cuando doy el salto, donde me quiero situar, que es Génesis capítulo 26, notamos que aquí el texto está señalando, y esto me gusta porque está hablando que murió Abraham y que el Señor quiso confirmar el pacto, la promesa, la alianza que hizo con Abraham, pero esto con su heredero inmediato, que era Isaac. Note al detalle. Dice que hubo una gran hambruna en aquel tiempo y él se vio inclinado cual su padre a descender a Egipto, pero el Señor le dijo: mira, no desciendas a Egipto. Entonces piense usted y considere que uno de los elementos para el crecimiento tiene que ser necesariamente la obediencia. ¿Me escuchó? ¿Qué dije ahora? Obediencia. Shema, decimos en hebreo. En español, esta palabra significa oír con la cabeza hacia abajo para no tener distracción y poner por acción lo que se nos ha señalado o indicado. Obediencia u oír es una sola palabra en hebreo, Shema. Entonces al Señor le importa la persona que pueda oírle, pero para obedecer lo que Él dice. Porque hay gente que escucha, pero hacen lo que bien les parece. Este decidió seguir puntualmente el dicho del Señor. Isaac decidió obedecer lo que el padre le había apuntado. Él le dijo: no desciendas a Egipto. ¿Sabes? Porque de repente cuando las situaciones se dan, son muchos los que quieren volver atrás. He dicho en muchos escenarios, no sé si lo dije aquí en alguna oportunidad, por los años que estuvimos aquí compartiendo ya como maestros del seminario, o en los años que vinimos a ministrar a esta congregación, o estuvimos también aquí sentados antes de irnos a pastorear. Señalamos en más de una oportunidad de que hay veces que tomamos algunas alternativas o tomamos algunas acciones, y estas acciones nos llevan a tomar algunas ventajas. Pero he dicho y señalado que el hecho de que tengamos ciertas ventajas no significa que el Señor las valide. ¿Alguien me escuchó o lo repito al paso? El hecho de que tomemos algunas aparentes ventajas y tengamos aparentes beneficios no significa que el Señor los apruebe. Proverbios capítulo 10, verso 20 establece y dice que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Por ello, cuando alguien va a crecer, lo primero que necesita es prestar atención al dicho del Señor. Porque puede existir traumas. Si este proceso de aflicción que el Señor necesariamente utilizará para podernos multiplicar, para poder producir el crecimiento o el ensanchamiento de nuestras vidas, podría traumar a cualquiera que no logre seguir lineal lo que el Señor ha establecido. Pero Isaac decide seguir el planteamiento del Señor y le dice: vas a habitar en la tierra que yo te señale. Habitarás en ella como extranjero, como peregrino. ¿Usted escuchó qué dije ahora? O peregrino. Y si recordamos que peregrino es alguien que está de paso. Peregrino es alguien que está en un lugar solo momentánea o circunstancialmente. No está haciendo habitación permanente en este lugar. Y notamos que cuando se dan estos casos, que el Señor le dice que vaya entonces hasta Gerar y que habite allí, dice que él se fue, pero que había una tremenda sequía aquel año. Sequía, no llovía. Por consecuencia de causa, una tierra donde el río más cerca quedaba a cientos de kilómetros. No podían poder regar la tierra, excepto que las cisternas tuviesen agua, pero al ver sequía, pues también se habían secado las cisternas. Sin embargo, Isaac decidió sembrar aquel año a pesar de que la tierra estaba erosionada. Al estar la tierra bien seca, se erosionaba la tierra. No había pasto para los animales. No había nada para la gente comer, pero él tomó la decisión de sembrar en aquel año. Usted escuchó que yo dije, había sequía, pero él decidió sembrar. La pregunta es lógica: ¿quién puede sembrar con una tierra seca y erosionada? ¿Cómo la ha de regar? ¿Cómo la ha de surcar?
¿Cómo lo ha de hacer? Tengo una noticia que darle a alguien que el Señor llama a crecer. La tierra, Jesus, podrá estar seca hasta que tú con obediencia llegues y te postes sobre ella. Hasta que, Jesus, tú con obediencia por la tierra que el Señor te mande a caminar. En la medida en la que nosotros podemos conectar con esto, quiero reconectar con la palabra y promesa dada por Jehová a Abraham. Capítulo 12, verso 3 de Génesis. Él le dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero dijo más: y tú serás la bendición. Aleluya. ¿Escuchó la nota ahora? Aleluya. No es que Dios me va a bendecir, Él no tiene que hacerlo, ya Él lo hizo. Cuando yo interpreto que la bendición soy yo, no importa donde yo esté y donde vaya, la bendición va conmigo, porque yo soy la bendición. No importa dónde nos movamos, porque la bendición somos nosotros tras el dicho del Señor. Y como dice Números 23, 19, Él no es pecador para que se arrepienta, ni hombre, ¿verdad? Pecador para que mienta, ni pecador para que se arrepienta. Dios habló y Él lo va a cumplir. Él dijo esto, que seguíamos la bendición. Ahora hace falta alguien, número uno, que lo crea. Dos, que obedezca puntualmente lo que el Señor le haya dicho, sin importar lo que vean tus ojos. Es posible que Isaac viera la tierra seca y erosionada, pero al mismo tiempo él sabía que si no sembraba moría. Moría él, su familia, su ganado, moría todo lo que tenía. Lógicamente no había capacidad de producción en una tierra erosionada, en una tierra seca, en un lugar desértico, porque tienen el Sahara al sur, tienen el Mediterráneo al oeste tienen otro desierto, al norte, lo más cerca, el río más cerca es el Lituani, que queda al sur del Líbano. O sea, que queda cientos de kilómetros también. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es que al Señor no le importa si tiene el río o el mar cerca o si tiene el desierto. Al Señor le importa que Él esté contigo en medio de la crisis. Que en medio de la angustia tú sepas que Dios va a tu lado. Que en medio de la angustia tú sepas que el Señor te acompaña. Y que si tú y yo estamos haciendo puntualmente lo que el Señor ha dicho, contamos con sus garantías. Por ello Isaac podía contar con eso. Y dice que sembraron aquel año y tuvieron una cosecha al 100 por 1. ¿Escuchó? Cuando todo el mundo está teniendo sequía y su tierra no tiene capacidad productiva, este está diciendo: yo voy a sembrar. Óigame, en este tiempo donde hay tanta crisis, donde existe una pandemia que ha convertido al ser humano en psicótico, neurótico, lo han vuelto en un pánico, un pavor, un miedo que pasma. Alguien se atreve a caminar creyendo que nada sucederá a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque te conviene. Simple. A los que amamos a Dios, dice Romanos 8:28, no algunas cosas, así que el COVID obra para bien. Entonces, amén. Todo obra para bien. Por ello, cuando el Señor ha de utilizar elementos para el crecimiento, utilizará cualquier vehículo, cualquier elemento, cualquier cosa que se convierta en el elemento que nos vaya a catapultar al crecimiento, a la producción de lo que está consignado en el libro del Eterno a favor de nuestras vidas. Amén. Entonces, miramos que dice que empiezan a cosechar aquel año al 100 por 1. Prosperidad cuando todo el mundo está en bancarrota. Prosperidad cuando todo el mundo está en crisis. Prosperidad cuando el mundo está padeciendo hambre. Ellos tienen abundancia de comida, abundancia de todo lo que hay. Pero dice que los moradores de aquella tierra, Ahimelech y todos los que estaban allí, dice que fueron donde estaba Isaac con su pueblo, con su familia, y le dijeron: te vas de esta tierra porque tú prosperaste, y si sigues así te vas a convertir en el rey nuestro. ¿Escuchaste? Dice que lo echaron de aquella tierra. Me imagino que lo echaron de aquella tierra para ellos quedarse con la tierra. Quizás que intentaron sembrar en aquella tierra, pero se les olvidaba algo: que el problema no era de la tierra, sino de quien la pisaba, de quien caminaba sobre ella, de quien se movía en obediencia
a lo que Dios ha dicho. Por eso la tierra tenía la obligación de fertilizar, de producir, de concebir, de parir, como lo hizo. Y lo echaron de aquel lugar. Y dice que le puso por nombre a aquella tierra. Me encanta esto porque los llamó por algún nombre en aquel lugar. Y dice que cegó y todo aquello. Y vinieron esta gente, lo echaron de la tierra y cegaron los pozos que él había abierto. Otro detalle puntual aquí. Dice que Isaac abrió los pozos que su padre Abraham había abierto en sus días, allí en Gerar. ¿Verdad? Me gusta esto porque había una nota allí maravillosa, porque en Gerar, cerca de estaba Berseba, o juramento de los 7 pozos, como se translitea al español. Él fue donde estaba lo que su padre había hecho en la anterioridad. Aquí habla de algo. No tienes que inventarte fórmulas, solo tienes que seguir lo que le dio resultado a tu antepasado. Portador de promesas. Aleluya, Dios. Si tu padre es un portador de promesas, sigue haciendo lo que él hizo, porque es lo único que te garantiza. Y este muchacho hizo como había, ¿verdad?, establecido. Pues ellos se pusieron y lo echaron de aquel lugar. Él se fue, no peleó, no discutió con ellos, y puso a aquel lugar por nombre Esek. Dice, porque allí habían altercado. ¿Escuchaste ahora? Un elemento que Dios usa para tu crecimiento es que alterquen contra ti, que tengan conflictos contigo. Y tú diciendo, pero yo no sé qué fue lo que le pasó a esta gente, conmigo no me mandó, se la cogieron contigo. Dios lo está utilizando para hacerte crecer. Dios lo está utilizando para hacerte expandir. Dios lo está utilizando para empujarte al propósito. Óigame, Isaac no discutió, no peleó. Él recogió y se fue, como quien dice, por mí tranquilo. Y mientras tanto, el Señor fue que me dijo que viniera a esta tierra, que habitara como extranjero. O sea, espera, dame un segundo. Si él hubiese puesto habitación permanente, entré en trauma y crisis, me botaron de la casa. Pero como el Señor le dijo, como peregrino, o sea, este no es tu lugar, tú eres ave de paso. Así que si vienen a altercar contigo, tienen toda la razón. Pero ¿sabes qué va a suceder? Que cuando tú te muevas, la bendición se va contigo, porque tú eres la bendición. Tremendo. Y luego entonces se llega hasta aquel otro lugar, y allí vuelve y hace lo propio. Dice que también allí hay producción, porque es que la bendición es Él. Y dice que allí cavó los pozos, abrió nuevos pozos donde su padre había llegado, y que los pastores de aquel lugar volvieron a reñir con él, y salió de allí y puso el nombre de aquel lugar Sinat, o sea, reñir. Ya no solo altercaron con él, ahora vienen a reñir con él. ¿Y saben qué sucede? ¿Qué él hace? Pues también recoge y se va. Oye, pero ¿hasta cuántas son, Isaac? ¿Cuánto tendrás tú que permitir que suceda contigo? ¿Sabes lo único que vas a hacer para permitir? Lo que el Señor permita es lo que tú vas a permitir. Y si el Señor lo permite, tranquilo, Él sabe lo que está haciendo. Vinieron, ya no altercaron, ahora riñeron con Él. Y como obviamente hay que estar conscientes de que para poder pelear hacen falta 2, Él dijo, yo mejor me voy, no hay que pelear. Porque la bendición sigue conmigo. La bendición sigue hasta donde yo vaya. Pues él se fue de allí. Y dice que llegó a un lugar llamado Rehobot. ¿Me escuchó? Ya no estaba en Esek, altercar. Ya no estaba en Signar, reñir. Ahora llega hasta un lugar llamado Rehobot. Pero dice que en Rehobot ya nadie vino a reñir con él. No, espérame. Ya nadie vino a ponérsela difícil. Ya nadie vino a querer quitarle lo que el Señor le estaba concediendo. La palabra Rehobot es un lugar espacioso o amplio. Entiende esto. Alguien te estará empujando hasta que llegue al lugar de amplitud. Alguien te estará empujando hasta que llegue al lugar del ensanchamiento. Alguien te pondrá a prueba para llevarte a este lugar. Podrás muchas veces reñir con la gente. Tendrás, quizás querrás responderle, si no interpreta que lo que el Señor está haciendo es usando estos elementos inconscientes para poderte bendecir o bendecirlos a ellos a través de ti, que eres la bendición. Para poderte llevar al lugar de la expansión, para poderte llevar al lugar donde Él te soñó y te pensó.
Óyeme, si no te permite llegar a Egipto, que representa el mundo, te lleva a un lugar de altercado, te lleva a un lugar de donde se discute, se riñe, donde se contiende, te puede llevar a ese lugar, pero sabrás que solo eres un ave de paso, porque el Señor te llevará al lugar donde Él te soñó, al lugar donde Él te pensó, el lugar de la amplitud, el lugar de la ampliación, el lugar del crecimiento. Vuelvo al tema, al verso del 4:1 de Salmos. En medio de mi angustia o aflicción, tú me hiciste ensanchar. El Señor está diciendo: pudiste haber tenido aflicción, pero hiciste lo propio, te callaste, guardaste silencio, esperaste en Jehová, confiaste en Él. ¿Sabes qué? Él hará. Cuando nosotros podemos confiar y descansar que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Y me encanta que en Hebreos 6:18 Pablo dice allí que el Señor para todo caso interpuso juramento, y que no pudiendo jurar por alguien más grande, juró por Él mismo. Y cuando dio promesa, esta promesa la validó con un juramento. Detalle: al Dios del cielo que sirves, Él te dio promesa, más de 1800 promesas. Si la multiplicamos o la dividimos en 365 días, equivaldría a unas 5 por día. Dios te dio promesa, 5 promesas para cada día del año. Pero ¿sabes qué pasa? Estás a veces detenido en una sola posición, viendo solo desde la perspectiva de tus crisis personales, no entendiendo que los elementos del crecimiento son cosas que se ven, pero las cosas que vienen después de los elementos que ves son las que no se ven, y estas son eternas, dice el apóstol 2 Corintios 4:18. El texto sagrado nos da muchos niveles de garantías para nosotros poder interpretar el aquí y el ahora. Óyeme, lo que usted ve, me encanta que la Biblia de Jerusalén dice así en griego: las cosas insignificantes que a mí me suceden producen en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Jesús, en este momento y contexto, cuando estas cosas se están dando, y que en lugar de empezar al din y direte, yo voy a guardar silencio y estar quieto, porque el que me llamó, el que me dijo ve por allá, fue Jehová de los ejércitos. El que me mandó a caminar por allí fue Él, y como Él fue que me mandó, Él sabe lo que hace y lo que permite, y lo que Él permite es porque a mí me conviene. ¿Qué crees? Dice el texto sagrado acá, que después que lo llevaron hasta el lugar de la expansión, allí ya no riñeron más, y todos los que riñeron anticipadamente con Él, ¿saben lo que hicieron? Tuvieron que ir donde Él estaba y decirle: brother, nosotros te juzgamos mal, nosotros te tratamos mal, nosotros hicimos mal contigo, nosotros hicimos algo incorrecto contigo. ¿Te das cuenta de esto? Muchas veces estamos queriendo pelear razones, queremos pelear a veces mi verdad. ¿Y sabes algo? Dios no tiene compromiso contigo. Lo voy a repetir al paso. Dios no tiene compromiso contigo ni conmigo. Él tiene compromiso con lo que Él empeñó, y fue su palabra. Él tiene compromiso con su palabra. Y como establecemos, ¿verdad?, el versero, ¿verdad?, o el berich, que habla del pacto, dice, ¿verdad?, que existe el pacto unilateral. Y si unilateralmente Dios se comprometió con algo contigo, sabrás que Él va a cumplirlo independientemente de ti. Gloria a Dios. Él lo va a cumplir independientemente, porque fue el que lo empeñó. Fue Él que se comprometió. Y se establece Juan que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. En la medida que podemos internalizar esto, nos ayudará a poder comprender y a valorar en su justa dimensión los elementos que el Señor utiliza para llevarnos al crecimiento. ¿Alguien escuchó lo que dije? Permítame leer Deuteronomio 8:2. Te acordarás, por tanto, por donde te he traído estos 40 años por el desierto. Número 1, para afligirte. Número 2, para probarte. Y número 3, para conocer lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Cierra la cita. Cuando nosotros podemos interpretar que el texto sagrado, la palabra de Dios, está diciendo que Él quiere que hagamos una memoria, ¿sabes por qué? Porque solemos, somos muy dados a olvidar, y somos muy dados a mal juzgar.
Somos muy dados a indagarle o darle la obra de Dios a Satanás. ¿Será el diablo que está usando este hermano? No, mi amor, es Dios que lo está usando. Es Dios que lo está usando. Porque cuando el Dios del cielo quiere verte en otra dimensión, va a usar a quien sea para empujarte, para que alterque contigo, para que riña contigo hasta que llegue al lugar espacioso. A veces estás sentado haciendo habitación, estás sentado, como dice el Salmo 91, habitando, y Dios te dijo como forastero, mi amor. Y estamos a veces puestos en esta dinámica. Cuando el Señor está diciendo, voy a usar todos los elementos que tengo a mi favor, inclusive voy a usar mi siervo, Satanás. Alabero al que sea bajito. Gloria a Dios. No lo dice Miguel Lucarón, lo dice el maestro. Mateo capítulo 4, Lucas 4, concomitantemente con la tentación, él dijo, a tu Dios, al Señor tu Dios adorará. O sea, si es el Señor tu Dios, si es tu Señor, entonces tú eres el siervo de Él. No sé cómo la leyó la Biblia ahí, pero el mejor siervo de Dios es Satanás. Así que no sube el pecho porque eres muy siervo. Satanás solo hace hasta donde Dios le permite. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Nos excedemos o no hacemos lo que nos mandaron a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por estos más de 34 años que llevo sirviendo a Dios y predicando, lo más arrogante que he escuchado a alguien decir, yo soy un siervo de Dios, porque nunca lo dicen con humildad. Lo dicen con arrogancia. Porque han pagado un precio, no sé cuál. Yo no he pagado nada en estos casi 35 años que llevo sirviendo a Dios. Todo me lo dieron gratis en el Calvario. A medida que podemos entender la nota, Dios, el Eterno, va a usar elementos para ayudarnos a crecer y a multiplicarnos, para llevarnos a la expansión. Él va a usar elementos. La prueba que Él utilice, y eso me gusta, porque va a utilizar pruebas para llevarnos al programa, propósito que Él tiene en nuestras vidas. Cuando lees en Génesis capítulo 20, notas que Él habla con Abraham y le dice, óyeme, vas a sacrificarme lo que tú más amas, pero no te dice, en el lugar que yo escogiera. Y el lugar que escogió se llama Monte Morias. Cuando traduce Morias al español significa aflicción o escogida. O aflicción escogida se traduce al español la palabra Morias. Pues el Señor está diciendo, yo voy a escoger la aflicción para tu vida. Voy a escoger esa aflicción para hacerte crecer. Éxodo capítulo 12, a la altura del capítulo 1, verso 12 de Éxodo, dice que los hebreos estaban siendo maltratados y mientras más los afligían, más crecían y más se multiplicaban. Perdóname, en medio de tu aflicción, ¿qué estás haciendo tú? Porque si no está interpretando que el Señor le está usando para hacerte crecer, tú te descalificas al propósito. Si no estás interpretando que el Señor lo está utilizando para poder hacer la expansión de tu vida, entonces no calificas al propósito. Cuando tocamos el libro de Isaías capítulo 53, verso 3 y en adelante, leemos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas nosotros estuvimos por herido de Dios y abatido. Pero me gusta el verso 10. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya expuesto su vida por mucho, verá descendencia y su linaje. ¿Quién lo contará? ¿Me entendió? Si nunca se casó, ¿cómo fue que Cristo tuvo tanto linaje o tanta descendencia? Solo entonces cuando entendemos lo que Él dice en 12:24 de Juan, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, mas si muere lleva muchos frutos. ¿Entiende la nota? Él está diciendo, la aflicción para mi vida era el calvario, era el martillo, era la cruz, eran los clavos, eran los látigos, era el madero, era el suplicio, y todo eso hizo entonces que naciera toda una generación de gentes en toda la historia del mundo que digan, yo soy un siervo, un mi siervo, soy un discípulo de mi maestro, de Cristo. Gloria a Dios Todopoderoso. Pues entonces se entiende esto, que no importa lo que Dios use, Él puede utilizar desde tu hermano. Pregúntale a José, ¿cuál era la profesión de los hermanos de José? ¿Cuál era? Pastores. ¿Cuál era la profesión de los que estaban aquí atacando a Isaac? Pastores. ¿Quién fue aquel que trabajó con Ana en su última gran prueba? El pastor o sacerdote Elí. Pues yo quiero que entiendas eso.
Cuando muchas veces se está interpretando que hay cosas que se están dando, sabrás que también son instrumentos que Dios usa para poder hacer la expansión que Él espera desde que tú tengas. Por Dios, entiende esto. Cuando vinimos aquí hace cerca de 2 años y tantos, 3 años a 4, llegamos aquí por primera vez, esta congregación no era tan al fondo, era más pequeña. Pero llegaron situaciones en las que hubo que romper la pared del fondo para poder ampliar este salón. Hubo que adquirir el local trasero para poder tener más ampliación y dar otros servicios dentro de este salón. Pues tengo que notificarte algo. El Señor, para poder hacer expansión en tu vida, va a derribar cosas a tu alrededor. Gloria a Dios. Va a derribar cosas en tu agenda. Va a derribar cosas en la gente que está muy cerca tuyo. El Señor quiere que entiendas que hay una gloria que le pertenece a Él. Y esa gloria no está en el cielo. Esa gloria está depositada dentro tuyo. Amén. Y Él tendrá quizás que utilizar a los que están más cerca tuyo para poder romper lo que necesite ser roto. Para Él decir, voy a sacar lo que llevas dentro, que es mío y me pertenece, para que puedas crecer. Cuando nosotros podemos entender esto, no vamos a juzgar como algunos harían, como lo hizo la esposa de Job. Si leemos cuando a Job le dan todos los reportes, capítulo 1 del libro de Job, cuando usted lees a la altura del verso 18, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Si Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Entiende? Jehová dio, Jehová quitó, no el diablo me quitó, no el hermano me quitó, no el vecino me quitó, no el cónyuge me quitó, no mis padres me quitaron, no el vecino, no el jefe, no el maestro, no el driver del que lo hizo, no el presidente, no el cabi, quien lo hizo. Jehová fue, es su nombre, a su nombre gloria. Cuando Él permite que algo así suceda, es porque Él está, digámoslo, en un humanismo, haciendo un antropomorfismo, dándole formas humanas a Dios. Él se obstinó contigo. Él se la cogió contigo. Él dijo: yo te voy a hacer bendecir, te voy a hacer prosperar, te voy a hacer ensanchar, te voy a hacer crecer, te voy a hacer multiplicar. Aleluya. Quiero concluir de esto haciendo una recordación de una anécdota. Había un chico al que no le gustaba la auyama. No le gustaba la auyama. Sin embargo, usted sabe que las abuelas suelen ser alcahuetas o consentidora de los nietos. Y la abuela le dice: mira, esta auyama no es cualquiera, esta auyama es especial, la sembré con mis propias manos, tomé las semillas, la llevé a la tierra, allí al patio, la sembré, la regué por el curso de días. Empezó a brotar, empezó a crecer y salió esta preciosa auyama. Así es que mi nieto, usted tiene que comerse esta auyama. Amados míos y queridos, quiero que piensen solo un momento, porque para poder hacer que la pepa o la semilla de la auyama se pueda reproducir, primero tiene que ser sepultada, enterrada en la arena o la tierra. Y la combinación de temperatura del suelo, frío, caliente, mojado, húmedo, es la que hace que explosione o se pudra la semilla hasta explosionar. Y salir entonces la semilla, la raíz que crecerá hasta abajo primero. Luego que la raíz crece hasta abajo, salen entonces 2 hojitas hacia arriba. O sale la semillita primero, que luego se abre y salen 2 hojitas. Luego sale como un tallito y así empieza a crecer. Luego viene la parte de la flor. Luego entonces viene lo que es el capullito. Y del capullito viene el frutito. Y que empieza como una bolita hasta que empieza a crecer. Y ya vemos lo grande que crece una auyama. El Señor está queriendo que entiendas esto. Hay crisis que te van a sepultar. ¿Y sabes qué? Dale la bienvenida a esa parte. Hay cosas que van a hacer presión sobre tu vida. Dale la bienvenida a eso que hace presión sobre tu vida. Porque tengo noticias que darte. Cuando vas a Juan capítulo 13, si empiezas a observar ahí que Jesús empieza a lavar los pies de sus discípulos, dentro de ellos estaba Judas, ¿cierto? Judas estaba allí. Y
Y si el maestro sabía que él lo iba a entregar, porque él dijo, uno de ustedes me va a entregar, o sea, él lo sabía. ¿Por qué lavarle los pies al que lo iba a traicionar? Tenía que lavarle los pies. ¿Tú sabes por qué? Porque Judas no podía traicionar de acuerdo a sus caprichos, tenía que hacerlo de acuerdo a la palabra. Si el agua representa la palabra, tenía que hacerlo de acuerdo a lo que está escrito. Nada que venga contra ti viene opuesto al diseño o propósito de Dios marcado en su palabra para tu vida. Le lavó los pies. Dice el texto sagrado que mojaba con el maestro el pan, pero en la parte más profunda de la cultura hebrea, tomaba el pan el maestro y se lo llevaba a la boca a Judas. En la cultura hebrea se hace así cuando usted tiene a alguien muy distinguido en su mesa compartiendo el almuerzo. Y el maestro con ello estaba diciendo: Judas, tú eres el elemento del crecimiento de lo que yo llevo dentro. Así que tengo que distinguir que tú no eres cualquier gente sentada en esta mesa. Oh no. Oh no. ¿Entiende? Que el elemento para el crecimiento tú tienes que honrarlo. El elemento para el crecimiento tú tienes que bendecirlo. Porque es que te va a colocar, empujarte al destino. Ahorita estaba sentado en la casa allí, mi esposa me dice: me voy a echar una ducha, un baño. Yo tomé la Biblia y mi corazón se inclinó al Salmo 118. Empecé a leerlo, leí como 3 o 4 versos y cerré la Biblia y me tiré en la cama. Estaba extenuado, muy cansado, los pies adoloridos, molestia, cierta presión. Y me eché a la cama y quedé rendido. No sé cuándo mi esposa llegó del baño, no sé nada. Hasta que me toca los pies y me dice: ya que son las 7 que tengo que correr. Pero quedé con esto. Pero en el Salmo 118 hay una expresión donde el salmista está diciendo: me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Si te empujan con violencia, dale gracias. Porque lo que es la acción de la inercia, cuando te empujan, tú aceleras y llegas más rápido a donde vas. Simple. Te están haciendo un favor. El crecimiento tiene que ver con estos elementos que te empujan. Te conectan a veces al destino, porque a veces estamos caminando como con un romanticismo muy lento, como si tuviéramos, ¿verdad?, algo romántico, y el Señor tiene que utilizar a alguien para que nos empuje. Y al empujarnos nos están acercando al destino, propósito de lo que el Señor tiene marcado para una hora de nuestras vidas. Pero a veces estamos retardando la llegada porque estamos, ¿verdad?, medio pegados, medio anclados, medio sembrados. Pero el Señor está diciendo: yo te estoy empujando, yo estoy utilizando elementos para poderte llevar a la expansión. No sé usted, pero a veces a mí me pasa y me sucede que cuando estoy en un lugar, en empresa, lo que sea, si yo siento que no hay crecimiento, el tiempo me pasa, me quiero ir de ese lugar, porque yo nací para crecer, yo vivo para llegar y alcanzar propósitos. Óyeme, recuerdo cuando fui a solicitar empleo allá en el Banco de Reservas de mi país. La gerente de personal de reclutamiento dice: ¿por qué usted solicita acá? Yo le dije: simple, porque quiero ser gerente. Está bien, nada más es eso. Y le dije: ¿sabe? Si usted me da el break para barrer el banco, yo con mucho gusto acepto el trabajo, pero usted garantíceme que me van a permitir ser gerente. Esa fue solo la respuesta que le di. Y me dijo inmediatamente: usted está contratado. Óigale, o sea, la verdad es que cuando el Señor tiene planes claros con nosotros, lo que Él sí espera es que nosotros nos alineemos a lo que Él ha establecido. Y cuando alguien cree que nos va a empujar para hacernos caer, me permito decirle, como dice Pablo allá en Romanos capítulo 14: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Si cae, para su Señor cae, pero poderoso es Dios que lo guardará sin caída. Hello. Así que estos elementos que te empujan te están haciendo un favor. Estos elementos que te están empujando te están haciendo un favor, pero para que tú puedas crecer, para que puedas ver el cumplimiento de los sueños que el Eterno tuvo de ti y de los tuyos. En medio de esta crisis,
Y note que crisis no es más, según el diccionario de la Real Academia, crisis no es más que la actitud mental que el ser humano experimenta en medio de procesos o en medio de algunas situaciones. ¿Escuchó? Dios te pone el proceso, la crisis la eliges tú. Tú eliges si entras en crisis en medio del proceso. Y si proceso, cuando voy al latín, significa medio, camino o vía que el Señor o que alguien utiliza para pasar una cosa de un lugar muy bueno a un grado superlativo o mucho mejor. ¿Entendió? Así que cuando alguien te diga yo tengo un proceso, dígale felicidades. Gloria a Dios. Hermano, estoy medio en un proceso. Gloria a Dios por tu vida, hermano. Que Dios te siga usando. Porque te está haciendo pasar por el camino o la vía para llevarte a ser mejor que lo que ya eres. Ahora, tú eres el que decide si entras en crisis. Te pregunto yo, ¿acaso el Señor está diciendo, wow, mi siervo tiene un problema? Mira qué problema tiene mi siervo. Permíteme leer 1 Corintios 10:13. Hasta aquí no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y juntamente con la prueba nos ha dado una salida. ¿Escuchó? ¿Quién diseñó la prueba? ¿Quién hace pasar por la prueba? ¿Quién utiliza los elementos de prueba? Denle un aplauso y póngase de pie.